Quiero hablarle una vez más acerca de la autoridad del creyente. I want to talk to you again about the authority of the believer. Es un tema que a mí me agrada compartirlo, It's a topic that I love preaching about porque es necesario. because it's necessary. No solamente está disponible para It's nosotros, not only available for us, sino que es necesario. but it's necessary. Eso lo escuché de un predicador. I heard that from a preacher. Pero realmente es algo que tenemos disponible en nuestra vida, But in reality, is that something that we have available in our pero lives? que también es necesario para nuestras vidas. But it's also necessary for our La lives. autoridad del creyente es una actitud. The authority of the creator, of the believer, is an attitude. Es una actitud con la que nosotros debemos de vivir cada día It's an attitude in which we need to live in every day para oponernos a circunstancias difíciles, to oppose difficult situations, para oponernos al diablo, to oppose the enemy, a los ataques del diablo, the attacks of the enemy, aquello que quiere venir a hacernos daño a nosotros. whatever wants to come harm us. Debemos de tener actitud en nuestras vidas. We need to have an attitude in our life. Es una forma de vida. It's a form of life. La autoridad del creyente no es para una vez, The authority of the believer isn't only one time. no es para una semana, un It's mes, not a week or a month. es para un estilo de vida permanente. It's for a permanent lifestyle. Es una actitud que debemos de tomar en la vida. It's an attitude that we need to take in our life. Dice Pablo, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. I pray that the eyes of your heart may be enlightened, Y dice que para que sepamos cuál es la esperanza de nuestro llamamiento. so that you know the hope of his calling. También dice que hay riquezas de la gloria de su herencia en los santos. There is also riches in the glory of his inheritance in the El saints. versículo 19 Verse 19. dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? And what is the surpassing greatness of his power towards us who believe? Es decir, que hay una grandeza del poder de Dios para nosotros. It's to say that there's a greatness of the power Pero of God Pablo towards la us. llama extraordinaria grandeza. But Paul calls it an extraordinary greatness. ¿Sabe que el poder de Dios es grande? Did you know that the power of God is big? ¿Sabe que aquí en la tierra es para nosotros? Did you know that here on earth is for Es us? que es para nuestro favor. It's for our favor. Dice Pablo que hay una grandeza de ese poder. Paul said that there's a greatness of that Versículo power. 20, Verse 20, el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos. which he brought about in Christ when he raised him from the dead. El poder que obró en Cristo. The power that worked in Jesus. Ese poder que obró en Cristo obró también en nosotros. That power also works in us. Cuando nos rescataron del pecado. When we were rescued from sin, Cuando fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. when we were transmitted from the darkness to the kingdom of light. Fue el poder de Dios. It was the power of God. El poder que obró en Cristo. The power that worked in Christ. Versículo sigue diciendo cuando le resucitó entre los muertos. It says that whenever he was raised from the dead. También dice que ese poder le sentó a su diestra en los lugares celestiales. It also says that he was seated at the right hand in the heavenly places. Es decir, que el Señor Jesús tiene el lugar sobre todas las cosas. It's to say that Jesus has the place over everything. Está sentado a la diestra del Padre. He's seated at the right hand of the Es un Father. lugar de autoridad. It's a place of Es authority, un lugar de poder. a place of power. Nadie puede hacerle algo a nuestro Señor Jesús. Nobody can do anything to Jesus. Él es todopoderoso. He's all powerful. Él recibió acceso al poder más alto. He received access to the highest power. Recibió acceso al lugar más alto. He received access to the highest place, El versículo 21 dice que muy por encima de todo principado, far above all rule and authority, toda autoridad, poder, dominio, all authority, power, and dominion, y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. and every name that is named, not only in this age, but in the one to come. Todo está bajo la autoridad de Cristo Jesús. Everything is below the authority of Él es Jesus. la máxima autoridad. He is the maximum authority. Yo no sé si a usted le da gusto que estamos con el que tiene la máxima autoridad. I don't know if you're glad that we're with the one that has all the authority. Él es todopoderoso. He's all powerful. Para Él no hay nada imposible. There's nothing impossible. Nadie puede oponerse a Él. Nobody can oppose him. Ahora, el capítulo 2, versículo 5, Now, chapter 2, verse 2. hablando de verse 5, nosotros. talking about us. Dice el versículo 5 que cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Even when we were dead in our transgressions, he made us alive together with Christ. Y dice, por gracia habéis sido salvados. By grace you have been saved. Dice que con Él nos resucitó. It says that with him we have been raised. Diga conmigo, con Él me resucitó. With him I am raised. A veces pensamos que nosotros somos los que estábamos apedreando a Cristo. Sometimes we think that we're the ones that were Estábamos Stoning golpeándolo. hurting Jesus, Estábamos crucificándolo. crucifying him.
Pero cuando Pablo mira lo que miró Dios, But when Paul sees what God saw, Pablo miró que nosotros estábamos siendo crucificados con Cristo. Paul saw that we were being crucified with Christ. Por eso los evangelios nos hablan de lo que el hombre vio en la tierra. That's why the Gospels talk to us about what man saw on earth. Pero Pablo vio dice lo que Dios vio. Paul saw what God saw. O sea, Dios vio que nosotros éramos crucificados con Cristo Now God saw that we were crucified with Christ por causa de nuestro pecado. because of our transgressions. Y Pablo vio que fuimos resucitados con Cristo And Paul saw that we were raised from the dead para andar en una nueva vida. to be in a new life. Pero no solamente nueva vida, But not only a new sino life, también en una posición, but in a position, en un lugar. a place. Y por eso dice que con Él nos resucitó And that's why it says that we are y raised, con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. and with him we are raised in the highest place with Jesus Christ. Yo debo de saber dónde estoy sentado, I need to know where I'm placed at porque sí sé que Cristo es poderoso, because I know that he's powerful. sí sé que Él tiene toda autoridad, I know that he has all the authority. sí sé que toda cosa buena es para Cristo Jesús nuestro Señor. I know that every good thing is for Jesus Christ our Pero Lord. la pregunta es si creo que para mí es, But the question is, do I believe that it's for me? porque según la Biblia con Él me resucitó. Because according to the Bible, with him I have been raised. Y según la Biblia, con Él me sentó a mí en los lugares celestiales, And according to the Bible, I have been seated with him en in the el heavenly lugar de places, autoridad, in the place of en authority, el lugar de poder. in the place of power. Por eso el capítulo 1 decía que muy por encima That's why chapter 1 said he was above all things, de todo poder, way above all power, muy por encima de toda autoridad, way above all authority, muy por encima de todo dominio, above all dominion, muy por encima de todo nombre que se nombra en este siglo y en el siglo venidero. above all name that is named in Ahí this está age. Él, He is there. pero ahí estamos nosotros también. But we are also there. Por eso cuando camino en esta tierra debo caminar con autoridad. That's why when I walk this earth, I need to walk with authority. Debo de saber que la autoridad es una actitud. I need to know that the authority is an attitude. La mayoría de nosotros no sabemos caminar con actitud de autoridad. Most of us don't know how to walk with that attitude of authority. A menos que de plano hayas militado en las Fuerzas Armadas aquí en la tierra Unless you were in the military here on earth. y que conociste la forma de caminar y de expresarse de los que estaban en autoridad. And you knew how to walk with that confidence of those who were in authority. Pero la mayoría de nosotros no vivimos eso. But most of us didn't live that. Aprendimos a caminar cabizbajos. We learned to walk with our head down. Aprendimos a depender de los demás. We learned to depend on other people. Aprendimos a pedir permiso. We learned to ask for permission. Y hay que ser amables. And let's be Hay que kind. ser bondadosos entre Let's nosotros. be helpful with Y hay it. que pedir permiso entre And nosotros. let's ask for permission between Pero cuando one another. hablamos del diablo, But when we talk about the enemy, yo debo de tener actitud. I need to have an attitude. Él debe de saber que yo sé que tengo autoridad. He needs to know that I Es have una the authority. actitud que debo de tener. It's an attitude that Es I una need to forma have. de vida. It's a style of life. Porque esa actitud es la que me va a hacer caminar en victoria. Because that attitude is going to make me walk Eso es in lo que victory. va a hacer que el diablo huya de mí. It's what's going to make the enemy flee from me. Porque tal vez yo sí creo que huye de Cristo. Because I do believe that he Pero la flees from pregunta es, Jesus. ¿sabes que el diablo huye de ti? But do you know that the enemy flees from Tú you? tienes el poder. You have the power. Tú tienes a Cristo en ti. You have Christ in you. Cristo está dentro de ti. Tú tienes la imagen de Cristo Jesús. Jesus is within you. You have the Cuando, image of Christ. cuando el diablo te mira a ti, debe de mirar a Cristo en tu vida. When the enemy sees you, he needs to see Cristo Christ en in your ti. life. Christ in you. Tenemos que aprender a caminar en autoridad. We need to learn to walk in authority. Estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. We are seated in the heavenly places in Christ Jesus. Por eso dice ahí que con Él nos resucitó That's why it says that with him we y have con Él been nos raised, sentó and with him we are seated en los lugares celestiales en Cristo Jesús. in the heavenly places in Christ Jesus. Es una actitud. It's an attitude. Es algo que yo debo de practicar todos los días. It's something that I need to practice every day. En Mateo capítulo 28, In Matthew chapter 28, versículo 18. verse 18. Mateo capítulo 28, versículo 18. Quería leerle una nota que yo tenía aquí. I wanted to read a note that I have written here. Deje ver si encuentro esta nota, porque es parte de lo que nosotros debemos de conocer o tener
vivir en Dios. Let's see if I can find this note because it's part of what we need to live, believe. Nosotros estamos en Cristo Jesús, amén. We're in Christ Jesus, amen. Esta nota que yo me puse aquí hace años, This note that I wrote here a few years ago, escribí, Jesús tiene la posición más alta en todo el universo. I wrote, Jesus has the position highest in the whole universe. Y ahí es en ese lugar y posición donde nos sentó con el Padre. And it is in that position that we have been seated Estamos with the Father. sentados con Cristo Jesús. We are seated with Christ Jesus. Tenemos un camino en Cristo aquí en la tierra, amén. We have a path, Un with camino de Jesus, autoridad. a path of authority. Entonces, yo debo de saber que en la trayectoria que tengo en la tierra, debo de venir al Calvario, es decir, a la cruz. That's why I need to know that in the path that I take, I need to come to the cross of Calvary. Es donde yo recibo perdón de pecados. That's where I receive forgiveness for my sins. Vengo a la cruz de Cristo, I come to the cross of Christ. reconozco que soy pecador, I recognize that I'm a le sinner. recibo como Señor y I Salvador, receive Him as my Lord and y, Savior. ahí es donde yo recibo la vida de Dios. And that's when I receive the life of God. Pero después del Calvario, Dios quiere que vaya a Pentecostés. But after the Calvary, God wants me to go to the Pentecost. A Pentecostés porque ahí es donde recibo poder de Dios. The Pentecost, because that's when I receive the power. Bautismo del Espíritu Santo. The baptism of the Holy Spirit. Ahí es donde empiezo a fluir en el poder de Dios, en lo espiritual. That's when I begin to flow in the spiritual world. Empiezo a conocer la verdad y la vida de la palabra. I begin to know the truth and the life of the word. Empiezo a conocer que hay vida en la alabanza. I begin to know that there's life in Empiezo a worship, conocer que hay dones that there's espirituales, spiritual gifts, dones de hablar en lenguas, gifts to dones de prophesy, profecía, gifts to prophesy, dones de fe. gifts of faith. Pero no solamente el Calvario y no solamente Pentecostés, But not only Calvary and Pentecost, sino que tengo que ir a la resurrección de Cristo, but I need to go to the resurrection donde of está el Christ, poder y la autoridad, where there is the power and donde el authority, enemigo es derrotado, where the enemy is donde destroyed, camino como rey en la tierra. where I'll walk as a king Dios on quiere earth. que camine como rey aquí en la God tierra. wants me to walk like a king Venir on al earth. trono donde está Cristo sentado Come to the throne where Jesus y Christ is tomar seated, nuestra posición de autoridad en Cristo Jesús. and take my position of authority Y de in esa Christ manera Jesus, caminar como más que and in vencedores. that way be more than a conqueror, Más que vencedores en el Señor. more than a conqueror in the Lord. Ahora, en Mateo capítulo 28, versículo 18, Matthew 28, verse 18. dice que acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. And Jesus came up and spoke to them, saying, All Y- authority has been given to me in heaven and on earth. Y entonces les dice, id pues y haced discípulos a todas las naciones. Go therefore and make disciples of all nations. El Señor Jesús dice, yo recibí autoridad. The Lord said, I have received authority. La autoridad es poder delegado. Authority is delegated power. Es que alguien te permitió tener la autoridad. It's that someone permitted you to have Nosotros authority. tenemos autoridad en el nombre de Jesús. We have authority in the name of Y Jesus. entonces recibimos autoridad del Señor. And we received authority from the Lord. Él dice, toda autoridad se me fue dada, He says, All authority has been given to pero me. no se quedó con ella, But he didn't stay with it. sino que Él la compartió. But he shared it. Por tanto, id a ser discípulos. Therefore, go make disciples. Eso es que nos da autoridad. He gave us that authority. Autoridad para, dice aquí, bautizar. Authority to baptize. Autoridad para enseñar. Authority to teach. Autoridad para guardar los mandamientos de Dios. Authority to keep the commandments of Yo God. tengo autoridad en el nombre de Jesús. I have authority in the name of Jesus. Quiero que meditemos esta noche en que la autoridad es una actitud. I want us to meditate that the authority is an attitude. Un día tuve una experiencia. One day I had an experience. Estaba yo en el consulado mexicano. I was in the immigration office. Y ahí en el consulado llegaba uno temprano, antes de que amaneciera, en los oscuro todavía, y hacíamos línea. And we got there early before the sun rised. So we made a line. Y ahí en la línea había dos que empezaron bueno, específicamente, uno que llegó después quería meterse adelante en la línea. And somebody who got here after wanted to get in front of another person. Y uno de ellos le dijo, ve a hacer línea atrás. And one of them said, Go make a line in the back. Y eso se prolongó por un buen rato, el estar básicamente discutiendo. And that prolonged for a while. They were discussing. Hasta que uno de ellos se empezó a arreglar para pelear físicamente. Until one of them was about to. Él estaba cargando una niña pequeñita, y le dijo a su hija más grande, que estaba por un lado, le dijo, hija, agárrame a la niña. Ahorita nos vamos a arreglar con este. He had a little girl and he gave the little Y la girl cosa to era pelear, older sister. todavía no amanecía.
And they were about to fight. Pero ahí había un security o policía o no sé qué es del consulado. But there was a security or police officer. Estaba ahí el que está, el que dice de aquí para allá la línea y está tratando de controlar el orden. The guy that controls the order. Y entonces él llegó con autoridad And he got there with authority. y le dijo, ¿qué le pasa a ustedes? And he said, Esténse en paz. What's going on ¿Qué le with pasa a you? usted, señor? What's happening to you? Y aquel se calmó. And he calmed down. Yo también estaba ahí. I was also Todos there. estábamos ahí. We were all there. Se hizo un silencio total There was a total silence. y ya no hubo ningún problema. And there was no problem. Exactamente ningún. Yo me maravillé. I was amazed. No amenazó, He didn't threaten. solamente usó autoridad. He only used his authority. Y todo estuvo perfecto. Ya nadie hizo nada, nadie dijo nada. Todos se acomodaron en su lugar y yo me sorprendí. Yo me quedé hasta. Qué tremenda es la autoridad. Pero si él hubiera llegado, señores, por favor, But if he would have no gotten there peleen. and said, Estamos en una embajada, no pueden hacer eso. Si hubiera llegado con eso, el problema hubiera continuado. Pero él usó su autoridad. La autoridad es una actitud. the authority is an attitude. Es una actitud. No se necesitó otra cosa. No se necesitó golpear a nadie. You don't need to hurt anybody. No se necesitó amenazar a nadie. You don't need to threaten anybody. Solamente 2, 3 palabras dijo, pero las dijo fuerte. Obviamente la persona tenía la práctica, le enseñaron cómo controlar esas situaciones. He was taught how to control those situations. También un día mirando un programa del Encantador de los Perros, usted lo ha mirado ahí en Discovery, Also, one day when I was watching The Dog Whisperer on Discovery, y tratan de controlar a los perros que tienen un mal carácter también. and they try to control dogs that have a bad Y él character, decía que la persona debe ser firme con el animal. he said that the person Él has to decía, el be animal se firm. tiene que traer corto aquí. You have to have the animal really short. Y el que le pedía la ayuda es porque le decía, es que mi perro pelea con todos los perros. And whoever asked for help said that his dog got Y in nadie many lo puede fights, controlar a mi perro. and nobody can control him. Y entonces dijo él, tienes que cargarlo cerca y cuando él despierte tienes que darle un golpe con el pie. He said, Fuerte. you need to hold him still. Es decir, llamar su atención y el perro se descontrola y se calma. Porque lo que debe de haber es autoridad. What there needs to be is authority. La autoridad es una actitud. Authority is an attitude. Otra historia que conozco es la de Smith Wigglesworth. There was another story of Smith Wigglesworth. Él estaba allá en Inglaterra He was in England, y estaba esperando el bus en una parada de autobús. and he was waiting for the bus in a bus stop. Y ahí llegó una señora And there was a lady that arrived, y un perrito de la señora venía siguiendo a la señora. and the dog was, Y her dog was following him. la señora le decía al perrito, no puedes ir, And the lady said, you can't go with me. regrésate, Get back. no te puedo llevar. I can't take you. Pero en eso apareció el bus, But the bus el arrived, autobús. the autobus. Y entonces la señora le dijo, lárgate. And the lady said, get out of Y here. entonces Smith Wigglesworth gritó, dijo, así se le habla al diablo. And she said, that's how you speak Porque to el the devil. perrito cuando le dijeron, lárgate, corrió rápido para su casa. Because when the Al dog heard instante that, corrió. he ran Porque away mientras le instantly. hables 'Cause con when you calma, talk to him no se va a ir. With calmness, he's Lo que not me llamó la gonna atención leave. es que Smith Wigglesworth dijo, así se le habla al diablo. What called my Mientras attention is usted that he está said, acariciando y diciéndole, mira, no puedes ir conmigo, no te puedo llevar, es que no está bien que estés aquí, él no se va a ir. if you're calm, La he's actitud not es going to una, leave. perdón, la autoridad es una actitud. The authority is an attitude. Yo quiero que me entienda esta noche. I need you to understand this today. La autoridad es una actitud que nosotros tenemos. The authority is an attitude that we have. Otra situación me pasó con mi nieta. Another situation happened with my granddaughter. Y yo voy a reconocer que esto se lo aprendí a la mamá de mi nieta. And I'm going to recognize that I Ella learned it fue la from que me lo dijo. her mom. She's the one that told me. Porque a veces teníamos alguna queja de que no obedece. Because sometimes we had a complaint No that hace lo she que le didn't obey. decimos. She didn't do what we said. Y entonces su mamá de ella me dijo, And her mom told me, mírala She a los said, ojos. "Look at her in the Cuando eyes. le vas a dar una orden, When you're mírala gonna give her an directo a order, los ojos y oblígala a que te mire a ti a los look her ojos. directly in the eyes and say to look at you. Está muchachita ella, no está tan, She's young. no está tan vieja pues. She's not that old. Y entonces mi nieta, And my granddaughter, en el mall se me perdió, se echó a correr y se me escondía en medio de la ropa. at the mall, she got De los lost. stands de la And she ropa. was hiding within the clothes. Y entonces yo tuve que correr detrás de ella a buscarla. And I had to run behind her Y to find entonces her. me acordé de lo que la mamá me dijo. And I remember Le what dije, her mom no told hagas me. eso. I Y said, ella, don't do that. ella lo iba a seguir haciendo. And she was still going to do Entonces it. me agaché So I got y le down. dije, mírame a los ojos. Y And I ella, said, "Look me in agachada, the eyes." mírame a los ojos. I said, "Look me in No the lo eyes. vuelvas a hacer. ¿Oíste? Don't do it again. Nunca lo hizo. She Otro never niño did que it estábamos again. ahí, el niño le decía, vamos para allá. Le decía, no, papá no quiere decir. There was also another kid.
that disobeyed La his dad. autoridad es una actitud. The authority is Tienes an que tener attitude. autoridad contra el diablo. You need to have authority Es una against the actitud enemy. que tú debes de tener. It's an attitude that you Porque need to Dios have. te ha llamado a que camines en victoria. Because God has called you to walk in victory. El diablo, mientras lo trates con modo, él te va a seguir haciendo daño. The devil, if you treat him with calmness, Va a he's gonna seguir keep jalándote la harming you. cobija. He's going to keep stealing Va the a seguir blanket. tratando de perturbarte. He's going to keep disturbing you. Pero si tienes actitud, yo But quiero if que you me have an entiendas la attitude, actitud. I need you to understand the attitude. En Romanos 5:17, And Romans 5:17. repito, entre nosotros hay que ser bondadosos. Within us, we need to be kind with one another. Hay que caminar la milla extra. Let's walk the extra mile. Si te dan una mejilla, pues trata de poner la otra. If they hit you in the cheek, give the Pon other cheek. énfasis en el trata. Put an emphasis in that. Hay que ser amorosos. Let's be loving. Let's be Hay que ser tolerantes. Let's be tolerant. Amén. Amen. El día miércoles tenemos enseñanza, mis hermanos. Toda la iglesia, toda la congregación. Wednesday, we have a Bible lesson. Por favor, estemos aquí todos el día miércoles 7 de la noche. Vamos a tener enseñanza, vamos a platicar un poco. Porque vamos a hablar de ser tolerantes también. We're going to talk about being tolerant. Romanos 5:17 Romans 5:17. dice, porque si por la transgresión de uno, For if by the transgression of one, por este reinó la muerte, death reigned through one, mucho más reinarán en vida. much more those who Diga conmigo, reinar en vida. much more reign in life. ¿Sabe que Pablo dijo que en Cristo somos más que vencedores? Did you know that Paul said in Christ we are Diga more conmigo, than más que conquerors? vencedores. More than conquerors? Alguien puso este ejemplo, dijo que Somebody said this example. un boxeador cuando pelea con otro en el ring They said that when a boxer fights with somebody else in the ring, y pelea, ahora son 12 rounds, ¿no? now it's two people, right? Y ese boxeador con mucho esfuerzo, pero con mucho esfuerzo, And that boxer with logra ganar la pelea. with so much strength, he tries to win the battle. Y cuando gana la pelea, le dan el cinturón And when he wins the battle, he gets y le dan the un cheque belt, por $10 millones. and he gets $10 million. Entonces llega la esposa del ganador Then the wife gets there, y agarra el cheque de los $10 millones. and she gets the $10 million. Y entonces el boxeador que ganó, él es vencedor. And the boxer that won, Pero he's ella a- es más que vencedor. he's a conqueror. And Porque sin she's pelear se ganó more than los- a conqueror. Because without fighting, she got the check. Pablo dijo Paul said que nosotros somos más que vencedores that we are more than en Cristo conquerors Jesús. in Christ Esa es la Jesus. expresión, eso es lo correcto. That's the expression. That's Porque correct. nosotros no peleamos. Because we don't fight. Nosotros no peleamos contra el diablo. We don't fight against the El que enemy. peleó contra el diablo es el Señor Jesús. The one who fights against the Y enemy nosotros is llegamos Jesus. y agarramos la victoria. And we arrive and we En get the Cristo victory Jesús. of Christ Jesus. Dice ahí que mucho más reinarán en vida. It says, much more will they reign in life. Otra día conmigo, reinar en vida. Reign in life. Dios quiere que tú reines en vida. God wants you to reign in life. Hay gente que piensa que Dios quiere que estemos destruidos, There's people who think God wants us que to be andemos siempre destroyed, llorando por los to always problemas, be crying for our problems, que estemos pobres, to be poor, que nunca tengamos lo that we suficiente. never have enough. Pero eso yo no lo encuentro en ninguna parte de la But I Biblia. don't find that in any part of the Bible. La Biblia dice que Dios quiere que reinemos en vida. The Bible says that God wants us to reign in Debo de life. tomar autoridad I en el need nombre to de take that Jesús authority in the name of y Jesus. tomar una actitud And take that an en contra del attitude diablo against the enemy y en contra de las circunstancias. and against the circumstances. Y yo debo de caminar como más que vencedor. And I need to walk more than a Dice, conqueror. más que reinarán en vida por medio de uno, They will reign in life through more than one. Through Jesucristo. one, Jesus Christ. Pero ahí dice quiénes. Dice los que reciben. Diga conmigo los que reciben. It says those who receive. Los que reciben la abundancia de la gracia Those who receive the abundance of y grace del don de la justicia. and the gift of righteousness. Yo declaro que yo recibo. I declare that I Yo receive. recibo la abundancia de la I gracia receive the y abundance yo of recibo el grace don de la justicia. and I receive the gift of righteousness. Para que camines como más que vencedor. So that you can walk Para que, more than para a que conqueror. reines en vida, So that you can reign debes in de life. recibir la gracia de Dios You need to receive the y grace debes of de Christ recibir la justicia de Dios. and receive the justice O sea, of yo God. soy justo. I'm just. I'm righteous. Quizás alguien diga, yo no miro que sea justo, pastor. Maybe somebody says, I Pero don't see yo you being righteous. recibo el don o el regalo de la justicia de Dios. But I receive the gift of the A righteousness mí me of dieron un God. regalo. Somebody gave me a gift. Y ese regalo es la justicia de Dios. And that gift is a Ahí que righteousness. soy justo como Dios. I'm righteous like God. Entonces yo merezco todo lo bueno. Then I deserve everything that is good. Entonces yo merezco caminar en victoria. I deserve to walk in victory. Entonces yo merezco caminar sano. I deserve to walk healed. Yo merezco caminar bendecido. I deserve to Yo walk merezco blessed. caminar prosperado.
I deserve to be prosperous, pero yo debo de recibir but I need to receive la gracia en Cristo Jesús, the grace in Christ la Jesus, abundante gracia, the abundant y grace, debo de recibir and I need to receive el don the de la gift justicia. of righteousness. Reinar Reign en Cristo Jesús. in Christ Jesus. En Santiago 4:7, In James 4:7, Santiago 4:7. Encontramos que Santiago dice que hay que someternos a Dios James says that we need to submit to God y dice resistir pues al diablo and resist the devil, y huirá de vosotros. and he will flee from you. Lo primero es que no es Cristo Jesús el que va a resistir al diablo. The first thing is that it's not Jesus that's going to resist the enemy. No es Dios el que va a resistir al diablo. It's not God that's going to resist No the enemy. es el Espíritu Santo el que va a resistir It's al not the diablo. Holy Spirit that's going to resist Eres the enemy. tú. It's you. Por eso se requiere actitud. That's why you need an attitude. Y no dice que va a huir de Dios. And he's not going to flee from God. No dice que va a huir de Cristo. He's not going to flee from Christ. No dice que va a huir del Espíritu He's Santo. not going to flee from the Holy Spirit. Dice que va a huir de ti. He's going to flee from you. ¿Sí mira lo que dice ahí? Do you see what it says right there? Resistir pues al diablo, Resist the enemy, huirá and he will flee de vosotros. from you. Alguien dijo, dice el diablo, lo he cargado corriendo, Someone says, the devil I have carried solo him que running, corriendo atrás de mí, dijo él. but running behind me. No, Dios quiere que tú corras atrás de él, God wants you to run after him, que lo reprendas. to rebuke him. ¿Sabes que necesitas actitud? Did you know that you need an attitude? Repito, muchos no estamos acostumbrados a tener una actitud. Some of us aren't even used to having an attitude. Estamos acostumbrados a ser pacificadores, We're used to being pacifiers, a buscar la paz. to search for peace. Y aquí, entre nosotros debemos de buscar la paz. And we need to find the peace. Debemos de ser condescendientes. We need to be co-descendants. Pero con el diablo no puedo hacer eso. But with the enemy, I can't. Yo debo de resistir al diablo. I need to resist the devil. Resistir al diablo es no me voy a mover. Resist the devil is like, I'm not going to Tú move. eres el que te tienes que quitar. You're the one that needs to move. Imagínense un camino donde cabe un solo carro. Imagine a lane where there's only one car. Se encuentran en medio They're found in the middle. y uno de los dos tiene que quitarse, ir de reversa para que el otro pase. And one of them has to go reverse so that the other car can go Y cuando through. tengo actitud, But when I have an attitude, le digo, yo no me voy a quitar. I say, I'm not going to leave. Cuando veo al diablo, le digo, yo no me voy a quitar. When I see the devil, I say, Cuando veo la I'm not enfermedad, leaving. digo, yo no me voy a quitar. When I see disease, I'm not Voy a moving. pelear. I'm going to fight. Voy a reprender. I'm going to rebuke. Soy vencedor en Cristo Jesús. I am a conqueror in Christ Jesus. Porque yo debo de resistir al diablo. Because I need to resist the Debo devil. de resistir sus I ataques. need to resist his Y él va a attacks. huir de mí. And he will flee from me. No me tome por jactante, por jactancioso. Porque aquí dice, huirá de vosotros. It says, he will flee from you. Así es que si estoy esperando que Dios venga a librarme de todo, Dios dice, tú puedes. If I'm waiting for God to free me from everything, God says, you can. Hay una palabra que Dios le dijo a un hombre, There's a word that God told y es a un man, poco difícil, and it's a bit hard. porque él estaba orando que Dios le ayudara con los problemas que el diablo le ponía en la vida. Because he was praying for God to take away the problems of Y the Dios life. le dijo, yo no voy a hacer nada en contra del diablo. And God says, I'm not doing anything against the devil. Tú lo tienes que hacer. You have to do it. Pero le dijo esto, que esto es lo que me causa conflictos. But he said this is what causes Dijo, conflict. pedirme a mí que said- yo reprenda al diablo es una pérdida de tiempo. He said, asking me to rebuke the enemy Y is a entonces waste of time. este pastor le dijo, entonces yo he perdido mucho tiempo. He said, the pastor said, I have lost so much Señor, time. reprende al diablo. God, rebuke the enemy. Dios dice, tú puedes. God says, you can do it. Yo debo entender que yo tengo la autoridad. I need to understand that I have the Por eso le dije que hoy le iba a hablar de la autoridad del creyente. Today I'm talking to you Pero la about the autoridad del authority. creyente es una actitud. The authority of the believer is an attitude. Entre nosotros hay que buscar la paz. Let's search for peace amongst Entre ourselves. nosotros hay que ser tolerantes. Let's be tolerant amongst ourselves. Pero contra el diablo hay que tener actitud. But against the enemy, let's have an attitude. Ahora, ahí el versículo 8 dice, acercaos a Dios. Draw near to God. Diga conmigo, acercarme a Dios. Say with me, draw near to Y God. dice, Él se acercará a vosotros. And he will draw near to you. Y entonces dice, limpiad las manos pecadores. Cleanse your hands, you sinners, Y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. and purify your hearts, you double-minded. Resistir al diablo es resistir al odio. To resist the devil is to resist hate, Resistir a la amargura.
to resist bitterness, resistir al resentimiento, to resist resentment, resistir a las rencillas. to resist hurt. Y acercarme a Dios es inclinarme a la bondad, And being close to God al amor, is a la love, paciencia patience. y a soportarnos unos con otros. Por eso dice resistir al diablo y de vosotros huirá. It says, resist the devil and Pero he will acércate a flee Dios from y you. Dios se acercará a ti. ¿Cómo me But acerco draw a near Dios? to God and he will draw near to you. Bondad, amor, paciencia, benignidad, todo aquello que me lleva a unirme con mi hermano. All Pero that contra takes el me. diablo But against the enemy, tengo que tomar actitud. I need to take an attitude. Ahora, en 1 de Pedro 5, In 1 Peter 5, Primera de Pedro 5:8 dice, sed de espíritu sobrio. Primera de Pedro 5:8. Sed de espíritu sobrio, estar alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. be sober of spirit, be on alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Pero resistirle firmes en la fe, But resist him firm in the faith, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento, knowing that the same experiences of suffering, diga conmigo, las mismas experiencias de sufrimiento, the same experiences of suffering, esas están cumpliendo nuestros hermanos en todo el mundo. they're being accomplished by your brothers in the whole world. Pero Dios nos llama a resistir firmes en la fe. But God calls us to to resist in Diga conmigo, faith, firme en la fe. to resist in the faith. Es decir, que Dios no va a resistir al diablo por nosotros. It's to say God isn't going to resist the devil El, for prole- us. el problema con el ser humano es que quiere que todo lo hagan por él. The problem with man is that he wants everybody to do everything for him. Y por supuesto, cuando estamos recién convertidos, nuestros primeros tiempos en el Evangelio, And of course, our first times in the gospel, Dios hace todo por nosotros. God does everything for us. Él es el que reprende al He's the diablo, one who rebukes the Él es el que enemy, nos consuela, the one who consoles Él es el us, que nos the levanta. one who lifts us up. Y nosotros como niños recién nacidos, And like newborn babies, solamente lloramos y nos traen we only cry el alimento, and they ¿verdad? bring us the food. Lloramos y nos quitan el estorbo que tengamos We enfrente. cry and they take everything that is Pero bothering eso us. no va a ser toda la vida. But that's not going to be all your life. La Biblia me enseña que yo debo de resistir al The diablo. Bible teaches me that I need to resist Ahí the dice el devil. versículo 9, resistir firmes en la fe. Verse 9 says, resist him firm in the faith. Las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en los hermanos. The same experiences of suffering are being accomplished. Entonces yo All resisto around the firme en la fe creyendo. I resist firm in the faith, Ya conmigo, believing. creyendo. Believing. Y creer te lleva a una actitud. And believing takes you to an attitude. Te lleva a que tú creas y It confieses. takes you for you to believe and Sí, pero confess. no siento que Dios esté obrando a mi favor. Yeah, but I don't feel God working in my favor. Pero crees. But do you believe? ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Our faith. Nuestra fe. Our faith. Eso es lo que vence al mundo. That's what destroys Cuando the yo world. camino con fe, no importa la circunstancia difícil que tenga enfrente. When I walk with faith, it doesn't Yo me matter what mantengo circumstance. firme, I maintain myself Me mantengo con firm, fe, creyendo faith. que Dios está conmigo, believing that God is with me, creyendo que nada me puede mover. believing that nothing can move me. Entonces no es Dios el que va a resistir al diablo. It's not God that's going to resist the devil. Nosotros, It's us, firmes en la fe, firm in the faith, creyéndole a Dios. believing God. Y un versículo más está en Efesios 4. Ephesians 4. Así es que si el diablo no ha hecho caso, If the devil hasn't heard you, posiblemente necesito cambiar de actitud. maybe I need to change my attitude. Debo de creer que soy hijo de Dios. I need to believe that I'm a child of God, Debo de creer que tengo autoridad. that I have authority, Debo de creer que Dios está conmigo. that God is with me, Debo de creer I que need to believe. nada me puede detener a mí. that nothing can hold me back Porque soy hijo de Dios. because I am a child of God. ¿Qué me puede detener en la vida? What can hold me back in life? Soy hijo de Dios. I'm a child of God. Pablo dijo, ¿qué me podrá apartar del amor de Paul Dios? said, what can separate me from the love Tribulación, of God? Tribulation, Angustia, anguish, desnudez, nakedness, lo creado, lo porvenir. what's to come? ¿Qué me puede separar del amor de Dios? What can separate me from the Ni la love of God? muerte ni la vida. Not death or life. Nada me puede separar del amor de Nothing can Dios en separate Cristo me Jesús. from the love of God in Christ Jesus. Debo de tomar actitud. I need to take an attitude. Dios está conmigo. God is with me. Yo soy hijo de Dios. I am a child of God.
Al diablo le encanta decir que ya no eres hijo de The Dios. devil loves to say that you're not a child Le of God. encanta decir que Dios ya no está He contigo. loves to say that God isn't Le with you. encanta decir que Dios no te ama. He loves to say that God doesn't Le love you. encanta decir que te vas a quedar a medio He camino. loves to say that you're going to get stuck in the way. Pero yo debo de tomar actitud. But I need to take an attitude. Yo no me voy a quedar a medio camino. I'm not going to get stuck in the way. Dios sí está conmigo. God is with me. Porque Él sería infiel Porque si si Él Él no vi- estuviera conmigo. He would be unfaithful if he wasn't La with Biblia me. dice que aun si yo soy infiel, Él permanece The fiel. Bible says that even if I'm unfaithful, he remains Entonces faithful. mi boca debe de llenarse de que soy hijo de Dios. My mouth needs to be filled Que with tengo la imagen de belief Cristo Jesús. that I am made in the image of Que Él Christ. murió por mí. That he died for me. Yo fui tan importante That I am so y important. soy tan That I importante am so important. que Él murió por mí. That he died for me. ¿A cuántos nos gusta sentirnos importantes? How many of us love to feel important? Sí. Yeah. La muchacha, a tu esposa le gusta sentirse importante. Your wife loves to feel important. El hombre le gusta sentirse importante porque es parte de nuestra vida. It's part of our life. A mí Dios me ama. God loves me. Envió a Cristo He Jesús sent Christ Jesus por mí para que yo fuera libre, for me so that I would para que be yo tuviera free, vida so abundante. that I could have abundant En life. Efesios 4:25 Ephesians 4:25. dice, por tanto, dejar a un lado la falsedad. It says, leave falseness behind. Laying Hablad this- verdad cada cual con su prójimo. Speak truth, each one, with your neighbor. Porque somos miembros los unos de los otros. For we are members of one another. Y entonces dice, airaos, pero no peques. Be angry, but do not sin. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Do not let the sun go down on your Y anger. entonces dice, no des oportunidad al diablo. Do not give the devil an opportunity. ¿Sabe que tenemos responsabilidades nosotros? Do you know that we have a responsibility? Y aquí la responsabilidad es no dar lugar al diablo. The responsibility is not giving a O place sea, to the no es enemy. Dios el que le puede dar oportunidad al diablo. It's not God who gives an Somos nosotros. opportunity. Y si It's nos us. manda a no dar oportunidad al diablo, And if he tells us to not give him an opportunity, es porque podemos hacerlo. it's because we can. Tenemos autoridad para hacerlo. We have the authority to do it. Así es que no le demos oportunidad al diablo. Let's not give an opportunity to the Tenemos devil. autoridad. We have authority. Caminemos como hijos de Dios en la tierra. Let's walk like children of God on earth. Caminemos como los que hemos sido salvos, Let's walk like we're hemos saved, sido redimidos, like we're redeemed, hemos sido empoderados like we're empowered, y Dios está con nosotros. and God is with us. Él dijo ahí en Mateo 28, he aquí yo estoy con vosotros He said in Matthew 28, I am with you todos los días hasta el fin del mundo. all the days till the end of the world. Si un solo día, If one day, Él no estuviera conmigo, Él fallaría a su palabra. if he wasn't with me, he would fail his word. Porque Él dijo, he aquí estoy con vosotros Because he said, I am with you todos los días all the days hasta el fin del mundo. until the end of the world. No depende de mi perfección. It doesn't depend upon my perfection. No depende de que yo sea tan perfecto. Doesn't depend on me being Depende de perfect. la palabra que Él dio. It depends on his word. Entonces, aquí dice que dejemos a un lado la falsedad, It says, leave behind all hablemos la falseness. verdad entre nosotros. Speak the truth to one another. Dice que nosotros somos miembros del mismo cuerpo. We are members of the same body. Dice que nos enojemos, pero no pequemos. Be angry, yet do not sin. Dice que arreglemos las cosas pronto, It says, fix things fast, pero dice que no le demos lugar al diablo. but don't give a place to the devil. Tenemos autoridad. We have authority. Por eso es muy importante lo que haces. It's so Si te important what you do. enojas, If you get mad, pierdes los estribos. A ver cómo traduces eso. Le voy a dar una clase aquí de español. Estribos son los que traen las monturas de los caballos donde uno pone los pies. estribos are what? Te lo digo a ti. The saddle, yeah, the saddle. Si te enojas If you get mad, y te descontrolas, and you get discontrolled, arregla las cosas. fix things. Arregla las cosas. Fix things. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Don't let the sun go down on your ¿Por anger. qué? Why? Porque eso es darle lugar al diablo. Because that's giving the devil Ahora, el enojo an no, puede ser opportunity. con el cónyuge, Maybe it's with your pero también puede ser brother, con un hermano. but it could also be with your O sibling con tu compañero de trabajo. or your neighbor at work. Tal vez le diste una maltratada en tu trabajo. Maybe you mistreated him. Arréglalo. Fix it. Por lo menos de lejos, perdónalo. Maybe even from far. Forgive Por him. lo menos. At least. No dejes que se llene tu corazón. Don't let your heart get Arregla full. las cosas lo más pronto posible. Fix everything as soon as ¿Por possible. qué? ¿Porque eres menos? Why? Because you're less? No, porque tú tienes autoridad. No, because you Y have lo que authority. tú haces es muy importante And what you do is so important para tu vida. for your life. Eso depende That depends
la bendición en tu vida. the blessing in your life. Tal vez un día compartamos los 10 mandamientos. Maybe one day we'll share about the Ten Commandments. Porque violar los 10 mandamientos de la Biblia, Violating the Ten aunque es la Commandments, ley, even if it's the law, es estorbar nuestra bendición. it's disturbing our blessing. Cada mandamiento Every commandment es estorbar nuestra bendición, is disturbing our estorbar blessing, nuestra prosperidad. disturbing our prosperity. Amarás al Señor tu Dios. You will love the Lord your God. Él será tu Dios. He shall be your Lord. No te harás imagen. You will not make an image. Y ahí están los mandamientos. And there are the commandments. Y cada mandamiento, cuando yo lo honro, es porque estoy provocando la bendición en mi vida. And when I honor them, I'm O provoking puedo estar blessing in my life. estorbando la bendición en mi vida. Or I'm disturbing blessing in my Porque life. dice no matar, Because it says, he shall not kill, dice no robar, he shall not steal, dice no adulterar. he shall not commit adultery. Todas esas cosas estorban la bendición. Disturb the Y el blessing. creyente puede estar destruido And the believer could be porque destroyed él, como tiene autoridad, because who has authority ha estorbado la bendición sobre su vida. has disturbed the blessing in his life. Por eso yo debo de caminar honrando a Dios, That's why I need to honor porque God, tengo autoridad. because I have authority. Voy a terminar. I'm gonna Efesios, finish. Ephesians. el capítulo 1, versículo 18. Ephesians 1, verse 18. Recuerde que esta carta es para los creyentes. Diga conmigo, para los creyentes. This letter is to the believers. No es para los incrédulos. It's not for the doubters. Aquí no está diciendo Pablo que se le revele el evangelio a los incrédulos. It's not saying that the gospel will be revealed to unbelievers. No, que los creyentes sepan la autoridad que That tienen. the believers will know the Que sepan authority lo they que have. son en Cristo That they Jesús. know who they are in Christ Jesus. Versículo 18 dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. I pray that the eyes of your heart may be enlightened. El versículo 19 dice que para conocer cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. And know what his surpassing greatness and his power is towards us, Pero dice los que creemos. to those who believe. Dice el versículo 20 que ese poder obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos. That power worked in Christ when he raised him from the Ese dead. poder es nuestro. That power is ours. Ese poder obra con nosotros, That power works los que within creemos. us, the ones who believe. Y entonces ese poder puso a Cristo en un lugar de autoridad. And that power placed Jesus in a place of authority. Y el capítulo 2, And chapter 2, versículo 6, verse 6, dice que nos dio lugar a nosotros con Cristo it Jesús. says, he gave us a place with Christ Jesus. Yo creo en el poder de Dios. I believe in the power of Yo God. creo en la autoridad de Dios. I believe in the authority of Yo God. creo que Él es importante. I believe that he's important. Yo creo que Él merece ser rico. I believe that he deserves to be Estar rich, bendecido. to be blessed. El problema es que si yo creo, The que problem yo, is, do I believe? que yo creo que yo tengo derecho Do I believe that I have an en authority Cristo Jesús in Christ a Jesus estar libre, to be free, a estar bendecido to be blessed, y tengo la autoridad and I have the para authority reprender toda tiniebla, to rebuke all toda darkness, oscuridad? all darkness. Es decir, que si hay demonios que te atacan, There's demons that try to attack pero you, tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. but you have authority in the name of Abre Jesus. tu boca, Open your mouth, recibe en tu corazón receive it in your que eres heart, hijo de Dios that you are a child of y que God, tienes poder en el nombre de that you have Jesús. power in the name of Y Jesus, empieza a declarar and declare it. y empieza a profetizar sobre tu vida. Start prophesying over your life. Por eso yo digo, estoy bien That's why I say I'm good, y estaré mejor todavía. and I will be even better. Estoy sano I am healthy, y permaneceré sano en el and nombre I de will remain Jesús. healthy in the name of Jesus. Porque mi boca tiene poder. Because my mouth has El power. poder de la vida y de la The muerte power of life and está en death nuestra boca. is in our mouth. Pero llévate eso en tu corazón. But take this in your heart today. La autoridad es actitud. The authority is an attitude. El diablo, si no le hablamos fuerte, no se va. If we don't talk strong to the Pero devil, he's not si going to tomas flee. actitud, But if you take an attitude, por supuesto él va a querer también tomar actitud. of course he's going to want to take an Pero attitude. debes de resistirle firme en la fe. But you need to resist firm Y in tú the no serás faith. vencido. And you will not be El destroyed. diablo será vencido en The el nombre devil de will be Jesús. destroyed in the name Pero of toma Jesus. actitud But take an en el attitude nombre de Jesús. in the name of Jesus. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por la bendición, Señor, de estar delante de tu presencia. Y gracias, Padre Celestial, porque nos has dado poder y autoridad. Gracias, Señor, porque nos llamas a caminar como hijos tuyos en la tierra. Que realmente nos parezcamos a ti en la forma que hablamos, en la forma que enfrentamos los problemas. Como tú, Señor Jesús, que cuando el viento sopló, te levantaste y reprendiste al viento y le ordenaste, sosiégate, calla, enmudece, y vino gran bonanza. Gracias, Señor, porque nosotros somos tus hijos y nosotros tenemos poder y autoridad en tu nombre, Señor Jesús. No por nosotros, sino porque tú eres nuestro Señor,
porque estamos en pacto contigo y porque nos has dado de tu palabra, de tu autoridad y de tu poder. Señor, te damos gracias porque estamos en tu reino. Gracias porque en ti, Señor Jesús, somos más que vencedores. Tú venciste en la cruz del Calvario. Tú pagaste por nuestros pecados. Tú resucitaste por nosotros y nos diste un lugar en los lugares celestiales. Declaramos lo que dice tu palabra, que estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracias, Señor. Gracias porque nos has dado poder y autoridad. Somos hijos tuyos, Señor. Y te damos gracias porque somos cristianos o pequeños Cristos caminando aquí en la tierra, declarando tu poder, declarando tu autoridad, Señor. Y nos oponemos a toda obra del diablo y la reprendemos en el nombre de Jesús e invocamos la luz en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia. En el lugar que adoramos y bendecimos, invocamos la luz de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios y te damos gracias, Señor, y reprendemos toda tiniebla, callamos toda voz del diablo. Toda voz del diablo que ha querido perturbar las mentes, los corazones con preocupaciones, con incertidumbre. En el nombre de Jesús reprendemos toda tiniebla. Reprendemos toda oscuridad y en el nombre de Jesús toda voz diabólica sea callada en el nombre de Jesús. Toda voz del diablo que ha querido perturbar las mentes, los corazones, sea callada en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos toda tiniebla, reprendemos toda oscuridad, echamos fuera toda obra del diablo y recibimos que somos hijos de Dios. Recibimos la sanidad, recibimos la bendición, recibimos la luz. Recibimos en el nombre de Jesús. Nosotros recibimos porque somos tus hijos, somos tu pueblo, somos tus siervos, somos tus ministros, somos los que te glorificamos aquí en la tierra, Señor. Bendito seas. Padre, te bendecimos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Vamos a orar por esta petición de sanidad. Por Magdalena Ciprés Adame, mamá de las hermanas. Vamos a orar por su pronta recuperación. A ella la intervinieron quirúrgicamente, una operación. Y vamos a orar que Dios dé un buen resultado y una pronta recuperación. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos delante de ti esta petición. Y te pedimos en el nombre de Jesús por Magdalena Ciprés Adame, Señor, te pedimos por ella. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos por su pronta recuperación. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que esa recuperación sea rápida, Señor, sea buena, Señor. Padre, que tus manos sean ahí con ella para fortalecerla, para sanarla, para levantarla. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, no solamente su cuerpo, sino su ánimo, Señor, y cada área de su vida. La ponemos delante de ti, Señor, y oramos en el nombre de Jesús de Nazaret que reciba sanidad. La sanidad que tú ya diste en Cristo Jesús, Señor, que ella reciba y tu poder sea manifiesto en su vida, en su cuerpo, Padre, para una recuperación pronta, Señor, y buena, mi Dios. En Cristo Jesús te lo pedimos y te lo rogamos y te damos gracias porque eres nuestro Señor y porque atiendes las peticiones de tu pueblo, Señor, y porque la vida y el poder es para nosotros, tu pueblo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu pueblo, por tus siervos, tus ministros, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que en este lugar hay ministros, ministros de la palabra, ministros de alabanza, ministros de poder, ministros del Espíritu, Señor. Y yo los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret y te doy gracias porque cada vida es bendecida, edificada, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, papá. Amén y amén. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos. Bendiciones.